En el estudio de Despierta, Marwan Soto Antaki, analista. ¿Cómo estás, Marwan? Querida Ana Enrique, ¿qué tal? Buenos días. ¿Coincides en esta lectura de Trump está en el bolsillo de Putin? Ahora estaba viendo los extractos de ciertos comentarios. Quizá el que más me gustó fue de uno de estos programas nocturnos de Estados Unidos que decía que Trump se fue a Helsinki a visitar al presidente de Estados Unidos. Que creo que es el que más te dibuja un poco. Pero sí es muy impresionante, ¿no? lo que sucedió, ¿no? O sea, Trump defendiendo a Vladimir Putin en contra de la evidencia dura que le presentaron los servicios de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Actuando como el abogado de Putin y sí dando a entender que había un rechazo y que acentuaba el rechazo que ya había mostrado desde la campaña en contra de los servicios de inteligencia, contra la comunidad de inteligencia, y no solamente es la CIA, son todos los distintos órganos que tiene Estados Unidos. Ha sido sus enemigos desde la campaña y ahora ya termina por ser la traición más grande que va a dar estas reacciones y que aparte se envuelve dentro del marco de las declaraciones contra la OTAN, contra la Unión Europea, las trompadas contra Theresa May. Entonces son muchas cosas que terminan por dibujar el personaje que hemos visto desde hace ya casi 2 años. ¿Qué está ocurriendo? Que es posible que el presidente de los Estados Unidos vaya, insulte a sus aliados, insulte a sus socios en la parte militar y en la parte económica, alabe así al presidente de Rusia y al mismo tiempo anuncia su intención de reelegirse, y el pueblo de los Estados Unidos impávido? Es que ahí vienen dos cosas, y ahí vienen las dos posibilidades en el caso de, solamente hablando de Trump, dentro del asunto puramente coyuntural. Por un lado, hay algo que seguimos sin saber de la relación Trump-Putin, que no sabemos de qué va, y por otro lado también está esta brutal necesidad de plantearse como el Lego Man que hemos visto en este tiempo, y que cada acto que va a tener va a ser un acto de búsqueda de legitimidad, en la constante búsqueda de legitimidad, sin darse cuenta todo lo que lo envuelve y toda la responsabilidad que carga Trump dentro del escenario no solo norteamericano, dentro del mundo occidental. Ahora, hay una crisis de liderazgo en Occidente, y una crisis que la ha hecho mucho más rápida y mucho más terrible la subida al poder de Donald Trump, ¿no? Y que soltó las redes. Y que la subida de Donald Trump termina por simbolizar la crisis en la que vive el modelo occidental. Porque estamos acostumbrados, por un lado, a un asunto más o menos geométrico, donde tenías en una época del siglo XX un occidente y un antioccidente a partir desde el territorio hasta una postura ideológica política, que se disuelve, da la impresión que hay un occidente triunfador, que al mismo tiempo, a partir de convencerse de que había ciertos triunfos más simbólicos que de raíz, también permiten que se vaya construyendo del otro lado, que no se había metido en realidad mucho dentro de esta necesidad de plantearse como el gran liderazgo del mundo, va escarbando un poco las cosas hasta situarse en el vacío de poder que dejó ese occidente que pensaba que estaba ganando. Creo que justamente en Pensar Occidente, en este libro de la serie de Pensar el Mundo, muchas gracias, podemos entender qué es lo que pasa con un Vladimir Putin que se apropia o trata de aplicar modelos occidentales, y un Trump que tiene a un público que no está participando como debería en esos valores occidentales, ¿no? Sí, un poco lo que trato de hacer en este libro, en el nuevo Pensar Occidente, que es el cierre de los otros libros de los que hemos hablado acá, de Pensar Medio Oriente, Pensar México. Pensar Occidente un poco va para tratar de explicarme a mí mismo qué pasaba con esta gran presencia del modelo occidental y de Occidente, que afecta tanto lo medio oriental como lo mexicano, como el resto del mundo, porque Occidente ya no es solo ese territorio, y en ese no solo ese territorio es que me tuve que enfrentar para poder entender qué es lo que está pasando con ese resquebrajamiento de un modelo que después de la Segunda Guerra Mundial más o menos trata de proyectar un modelo de resolución de conflictos vía herramientas políticas, como en este momento da la impresión que retrocedemos unos 30, 40 años. Pero Trump admira a los no occidentales, a Vladimir Putin, hasta Duterte tiene porras para él, se reúne con el norcoreano que es todo un dictador. Tiene esta visión occidental, ¿no? Y termina por ejemplificar justo esa crisis, que no contempla no solamente los valores de resolución política posteriores a la Segunda Guerra Mundial, tampoco contempla las distintas posturas que Occidente había tratado de defender con un modelo ya más filosófico y político. Es un asunto de derechos humanos, ¿no? La construcción del régimen de derechos humanos, de libertades, de democracia, de igualdad. república. En México, cuando hablamos de separación de poderes, estamos teniendo una discusión occidental. Cuando hablamos de contrapesos,
y partidos políticos como... Llevémonos al caso solamente de Estados Unidos, al demócrata y al republicano, y cómo están reaccionando ahora. Esos son ejemplos del modelo de crisis occidental, de los valores occidentales que se plantean y que se han permeado dentro de todo el planeta. ¿Y a dónde va esa crisis? Es el momento en el que se tiene justo que revisar, porque en el momento en el que estamos viendo que hay no solamente una crisis, sino una ocupación de los vacíos por la ausencia de responsabilidad del modelo occidental, que se van ocupando por, sí, sobre todo Putin. Cuando estamos queriendo revisar el modelo occidental, quizá lo que más nos tenga que preocupar no es necesariamente Trump como Putin. Pero lo que también hemos visto desde que se eligió a Donald Trump como presidente de Estados Unidos es una oposición organizada, digamos, ¿no? frente a lo que significa Trump, frente a lo que significa este vacío de poder. O sea, también la parte liberal, las partes de las minorías, y la parte europea, y hay una parte del occidente europeo. Trato de explicar un poco cómo ese occidente que en algún momento pensábamos que solamente era Europa, después se va hacia América hasta tener un occidente casi planetario, que después de un tiempo empieza a ser ocupado sobre todo por Estados Unidos y Europa, iba dejando su responsabilidad o su papel como modelo occidental, y que en este momento, justo en pequeñas excepciones también, aunque bastante significativas, como podemos pensarla, Alemania en algunas cosas, Francia en otras, e incluso el España de las últimas semanas con el arribo de Sánchez, están tratando de fungir un poco más con una resistencia a esas crisis, que al mismo tiempo lo llevan a una responsabilidad más grande que la han tenido desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Recuperar su papel como responsables de un modelo que está Quiero regresar a esta idea tuya de preocuparse por Putin. ¿Dónde ves esa preocupación por esa injerencia rusa y hasta dónde? Cuando en las declaraciones de la rueda de prensa decía, no veo ninguna razón para que Putin o que los rusos se hayan involucrado dentro de las elecciones de Estados Unidos. Justo en el momento en el que se da de esa forma las declaraciones, está dando las razones por las que se está involucrando Putin dentro de las elecciones de Estados Unidos. Porque todas esas fragilidades que encuentran alguien que puede, con las mismas trampas de la democracia y con las mismas trampas del esquema occidental, darles la vuelta, tergiversarlas para su propio beneficio, es cuando nos tenemos que preocupar, porque resulta que el que más está entendiendo Occidente no es Trump, evidentemente. Putin encontró a la pieza perfecta, digamos, sí, para ocupar este vacío, ¿no? Y también lo podemos ver en la parte económica cuando pensamos en los chinos. Los que más están entendiendo la parte económica de Occidente hoy son los chinos. Los que están entendiendo mejor la parte política de Occidente son los rusos. Los defensores del libre comercio hoy son los chinos. Sí, justo. Entonces ahí es donde nos estamos dando cuenta que había una estructura que no se supo aprovechar, o que se confió Occidente, que tenía las bases suficientemente fuertes para sostenerse, que con la soberbia gigantesca de Occidente, que aparte convive dentro de esta dualidad constante en la que Occidente sí es el imperialismo, sí es el colonialismo, sí es el modelo capitalista, pero al mismo tiempo es lo que decíamos, la libertad, los derechos y demás. Oye, ¿y dónde queda Latinoamérica? ¿Dónde queda México en este acompañamiento de la crisis de Occidente? Justo en el proceso en el que estamos viviendo, no solamente en la forma en la que vimos las elecciones, en el tipo de respuestas, sino en cómo vamos a afrontar los siguientes, pensemos solamente en los 3 años. Cuando estamos discutiendo, por eso decía, si hay o no contrapesos, si estamos de acuerdo o no con una carga completa. Si estamos viendo el nivel de polarización al que nos enfrentamos en México, no estamos teniendo una discusión puramente mexicana, estamos teniendo la misma discusión que han obtenido todas las democracias occidentales en los últimos por lo menos 10 años. ¿Y cómo se salva Occidente? Es decir, hay, digamos, los valores igualdad, equidad, pero es que derechos son valores humanos. Muy frágiles, son valores increíblemente frágiles y muchísimo más nuevos de los que pensamos. Cuando hablamos, por ejemplo, pero hay que protegerlos, ¿no? Que hay que protegerlos. ¿Cómo lo salvamos? Con un ejercicio de necedad brutal y tratando de rescatar dentro de la dualidad que significa Occidente, es decir, todas estas cosas terribles, malas que sí tiene y que tiene estas pequeñas excepciones que en verdad valen la pena, con un poco de necedad para que no se vayan al demonio.
Esta participación democrática que se limita solo a emitir un voto el día de las elecciones es parte de esa Es parte ese de eso, síntoma, porque no hemos entendido que cuando hablamos de democracia no solamente estamos hablando de un ejercicio de las urnas. Las urnas no son el último punto, no son solamente el eslabón más importante de la democracia. Son solamente una de sus herramientas, porque la democracia como modelo de convivencia, como forma de gobierno, como forma de vivir, termina por ser un ejercicio que se compara un poco y transita en paralelo con la vía de Occidente. No es que se haya llegado a Occidente y ya es Occidente, no es que se haya llegado a la democracia y ya es democracia, sino es un camino que se va construyendo de una forma increíblemente elástica, en la que las distintas partes que van formando dentro el complejo de la vida de las distintas sociedades se van adaptando para tratar desde las vías políticas especialmente convivir cuando en principio no había ninguna razón para convivir entre los que son totalmente distintos. Uno de los grandes modelos, de los grandes inventos de Occidente es esa figura del Estado, en el que la gente que no tenía ninguna razón para estar junta puede estar junta sin hacerse daño. Y con canales de comunicación y con canales de vinculación que los lleven a un fin, un bien común. Y al mismo tiempo con nuevas herramientas que se van integrando a esos canales de comunicación y nos obligan a repensar el modelo, porque ese modelo no está terminado. Por eso es importante el paralelismo con la democracia. No llegas a ella, tampoco es que ya haya un modelo occidental totalmente fijo. Pensar Occidente, Marwan Sotantaki, Editorial Taurus. Parte de tu serie de Pensar el Mundo, ¿no? Último de los 3 pensares, pensar Medio Oriente, México y ahora cierro con Occidente. Perfecto. Marwan, muchísimas gracias. Gracias, Marwan. Muy buen día.